¿Cómo les va? Muy buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer un pequeño live. Cuéntenme si se escucha bien. Me parece que ahí se va conectando gente. Por supuesto, la idea es de que comentemos temas que a ustedes les interesen. Yo les voy a proponer uno. Voy a tratar de ser breve, pero muchas gracias por los saludos. Mira, hola Manuel, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Manuel, ahí hicimos la otra vez un live, es un coach que trabaja a través de Latinoamérica hablando y dando seminarios. Perfecto. Entonces partamos con los polos magnéticos, dice acá. Ya, bueno. Hoy día, mira, yo les tengo propuesto un tema que es mucho más cotidiano que es lo que normalmente hablamos. Hemos hablado de los polos magnéticos, hemos hablado de psicología, hemos hablado de muchas cosas. Pero, ya, qué bueno. Mire, acuérdense que estos videos normalmente los primeros minutos se escuchan bien y después se desfasan, pero lo importante ahí es tratar de seguir un poquito el comentario, ¿ya? Muchas gracias por todos los saludos. Entonces ya vamos a empezar en unos segundos más. Saludos a mi gansa Anita, dice, siempre me dicen algo. ¿Cuál es el perfil psicológico de algún pez gordo? Busca la verdad y piensa. Ya, ok, vamos a considerar eso, imagino que estamos hablando de algo político, algo por el estilo, alguna persona con poder, ¿no? Muchas gracias. Entonces vamos a empezar de inmediato, ya somos un buen número de personas, así que creo que ya es momento de empezar. Miren, la pregunta del día tiene que ver con lo siguiente. Miren, hay un fenómeno que es bien interesante que se da en la literatura, que es que muchas personas que han hecho grandes contribuciones a la humanidad han dejado una descendencia escasa, ¿ya? Y eso se traslada también a mucho de lo que a ustedes les debe tocar. Tengo varios amigos metidos en estos sistemas, en las citas de aplicaciones, en las cuestiones como de búsqueda de pareja. ¿Por qué las personas que se mienten más a sí mismas son las que logran mejores resultados? ¿Ya? Ahí me topé con un estudio que me llamó la atención, porque a través de un pequeño grafiquito que probablemente se va a ver invertido en la pantalla, nos muestra esto, nos muestra hasta qué punto es necesario de que tú estés consciente de ti mismo y hasta qué punto es necesario de que tú seas honesto contigo mismo. ¿Qué tan útil es eso en términos evolutivos? ¿Qué tan útil es eso en términos de encontrar pareja? ¿Qué tan útil es eso en términos de ser aceptado por un otro? Y ustedes van a ver que, porque este link va a ser breve, lo podemos comentar, ustedes van a ver que los estudios nos muestran algo significativo. Es como mentirse a uno mismo, Manu Coach. Entonces vamos a hablar un poquito de estas categorías. Mira, la idea del autoengaño es antigua en psiquiatría, en psicología y en psicología evolutiva también. Pero vamos a hablar de un tipo que se llama Robert Trivers. Trivers es un tipo muy simpático, es un biólogo muy relevante y tiene una teoría respecto al autoengaño que no nos vamos a meter ahí. Sencillamente vamos a llegar al punto clave del siguiente. En el fondo se los puedo decir de una manera más concreta. ¿Cuántos de ustedes se dan cuenta de que han sufrido de ghosting, que han sufrido de que una persona les dice una cosa y realmente miente totalmente, que una persona se pasa por otra, que una persona les mintió respecto a quién era, lo que hacía, si vivía con alguien o no vivía con alguien? ¿Hasta qué punto vivimos en una sociedad de máscaras y hasta qué punto la sociedad de máscaras está explicada dentro de una teoría más evolutiva e inclusive respecto a cómo funciona nuestro país? ¿Ya? Entonces, sí, dicen que está todo plagiado a máscara. Entonces vamos a los datos y ahí les voy a comentar eso y les voy a comentar un poquito el índice Gini que tiene que ver con esto. Entonces es la manera más fácil porque a mí me llama de verdad mucho la atención. Sé que en este punto realmente como que va a parecer que no es nada, que es como, ¿what? ¿Qué es eso? ¿Ya? Pero les voy a explicar lo que es esa tablita, ¿ya? Les voy a explicar por qué es relevante. Esto es de un artículo, por si acaso. Este artículo dice varias cosas bien bonitas, pero es antiguo, ya hace unos 8 años, 10 años. Básicamente nos habla de que
enhancement es como el aumentamiento a través del autoengaño. Y bueno, no entrar en todo el título porque probablemente ustedes lo van al revés, pero la influencia en el proceso de encuentro de pareja. Y se basa en este tema de Trivers, Robert Trivers, y habla de que el autoengaño y la baja autoconciencia paga bien en muchas personas. ¿Por qué quedó esto amarillo o azul? Espérate, voy a tratar de disminuir ahí. No sé cómo hacer eso. Porque me lo autoenvié. ¿Entiendes? Me autoenvié este paper. Ya, vamos a intentarlo de nuevo. Entonces, eso nos habla. Y eso es lo que les quería mostrar. Porque, miren, muchas de las personas que han hecho grandes contribuciones han tenido poca utilidad evolutiva. No sé si alcanzan a ver esa tablita. Miren, esa tablita es el resumen de todo este paper. Esto lo hicieron con estudios, con el cuestionario, en estudiantes universitarios norteamericanos, lo clásico de los estudios de psicología en Estados Unidos, ¿ya? No es muy original en ese sentido. Pero aquí hay una tabla que habla de autoconciencia en un ladito y de autoengaño en el otro. El autoengaño es ser capaz de decirse mentiras a uno mismo. Ya vamos a hablar en más detalle, ¿ya? Pero quedámonos en eso. La capacidad de contarte mentiras a ti mismo para ser creíble para el otro. Autoconciencia es un concepto que aquí no está usado muy laxo, pero podríamos llamar, porque hay varias palabras en inglés para llamarlo, pero es como tener conciencia de ti mismo y tener observación objetiva de ti mismo como si fueras un observador externo. Así lo vamos a llamar en este caso. Y aquí abajo, esa línea, es apareamiento o emparejamiento y éxito reproductivo, ¿ya? Donde este ladito es más bajo y donde este ladito es más alto, ¿ya? Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que ellos quieren estudiar? ¿Hasta qué punto este cruce de estas dos características en menos o más influye en tu capacidad de encontrar pareja y reproducirte? Mira lo que estamos hablando, que parece algo totalmente absurdo, pero ya van a ver porque esto tiene mucho sentido con el amor líquido y con un montón de gente que ustedes van a ir conociendo por ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que encontraron? Encontraron que las personas con más autoconciencia y menos autoengaño, es decir, las personas que se cuentan la firme y que no se cuentan, que son buenos observadores de sí mismos y que no se cuentan mentiras a sí mismos, o menos, son los que tienen más baja tasa de emparejamiento y de reproducción. ¿Ya? Miren. Alta autoconciencia, bajo autoengaño, menos éxito reproductivo y emparejamiento. En contrario, menos autoconciencia y más autoengaño, el otro lado, más éxito reproductivo. Sí, what the fuck dice alguien, exactamente. Y yo quiero hablar de eso más en detalle, pero lo que les voy a hablar se basa en este paper, no es una imaginación mía, no es un juicio de valor, por supuesto puede ser objetado como todo estudio, las metodologías no siempre reflejan la comillas realidad, pero debe ser como el punto de partida para analizar algo. ¿Hasta qué punto la persona que miente gana más que la persona que dice la verdad? Por ejemplo, en temas de pareja. Para llegar a un punto, puede ser la política, lo que usted quiera, pero aquí estamos hablando de este paper, este artículo, esta investigación que habla de temas de pareja. ¿Ya? Entonces, nosotros siempre damos la idea de que ser honestos nos da dividendos. Y ustedes van a ver que las personas más conscientes de sí mismas y las personas más capaces de ser honestas con el resto también, y sobre todo honestos consigo mismos, son las personas que normalmente menos aprobación tienen en una pareja y menos aprobación en general social tienen. ¿Ya? Entonces, una vez más para los que están entrando recién, estamos estudiando un artículo, este artículo fue publicado en 2014, este artículo habla de que la posibilidad de encontrar pareja, o el éxito en encontrar pareja, y en reproducirse, y descubren que las personas con menos autoconciencia y con más autoengaño son las personas que tienen partners, es decir, compañeros de mejor calidad, tienen más y tienen compañeros de mejor calidad. Los que se mienten más a sí mismos y los que tienen menos autoconciencia les va mejor en pareja. Y los que tienen más autoconciencia y menos autoengaño es a los que les va peor.
acá. Extremos distintos. ¿Ya? Vamos a hablar un poquito de eso, porque creo que desmenuzar esto igual puede ser útil para mucha gente que anda por ahí diciendo, pero ¿por qué la gente miente tanto? ¿Por qué la gente que miente le da mejor que a mí? No es tampoco para hacer consuelo de tontos, pero un poco para que analicen esto, ¿ya? Entonces, pero por ejemplo dice Rodrigo, ¿se puede ser autoconsciente y deshonesto? ¿Está esa variable? Por supuesto. Autoconsciente más y autoengaño más. Tiene un 3 en una escala. O sea, estaba un poquito más atrás que el que tiene baja autoconciencia y alto autoengaño. Es un poco peor evolutivamente. Está esa variable. De ahí la vamos a ver, pero está en un ladito de la tabla. Entonces, ¿por qué les quiero comentar esto? Por ejemplo, por lo que dice Javier, ya no se tolera la verdad. Lo que dice Camino Al-Azhar, disculpa si lo entré bien, entonces la mentira es una herramienta para la aprobación social. Totalmente. Pero la primera mentira que la gente se cuenta es una mentira hacia sí mismo. ¿Ya? ¿Y por qué esto es tan relevante? Porque hemos visto que evolutivamente, primero los niños ya desde los 10 meses son capaces de generar estrategias de engaño. Los con más alto coeficiente intelectual en general son los que más mienten. Y más o menos para los 3 años todos los seres humanos, salvo que tengamos una patología extrema, o bastante considerable al menos, mentimos. Y mentimos mucho. Ahora, el tema de Trivers es por qué los seres humanos son capaces de mentirse a sí mismos. Y él llegó a la conclusión evolutiva de que para ser creíble, o más creíble, tú primero tienes que ser capaz de engañarte a ti mismo, reescribir entre comillas la nueva verdad. Y eso te da señales de mucho más aplomo, lo dices con mucho más seriedad, estás mucho más claro en tu mentira. Entonces la primera persona que tienes que engañar es a ti mismo. Y esto pasa, ya voy a ver los comentarios, pero quiero concentrarme en un puntito. Ustedes, por ejemplo, cuando salgan con gente o cuando ustedes conozcan compañeros de trabajo o lo que sea, o familiares, ustedes se dan cuenta que hay personas que se cuentan unas mentiras de manera extraordinaria. Y son tan convincentes que si tú no hubieses visto ese fenómeno también, si no hubieses estado en esa misma situación, tú creerías que lo que te dice esa persona es verdad. Y eso algunas veces espanta. Ese caradurismo o esa capacidad de las personas, inclusive personas que no parecen mentirosos patológicos, de decir cosas que no tenían nada que ver con la realidad. De hecho, una teoría llamada constructivismo no habla mucho de eso, las construcciones de realidad. Pero no quiero ir ahí. Quiero sencillamente plantear que probablemente usted y yo lo veo casi todos los días, en algunas situaciones públicas lo he visto mucho, no voy a entrar más en detalle, de personas que son extremadamente mentirosas consigo mismos y te llegan a dar casi arcadas de escuchar el nivel de mentiras que se están diciendo. No sé si es insultante, es repugnante o sencillamente irritante, pero tú ves a la persona y ves cómo se está mintiendo y te está tratando de mentir a ti en el proceso. Entonces uno dice, ¿esta persona realmente me está queriendo convencer de algo que obviamente no hizo? ¿O esta persona tiene un proceso tan rápido de que realmente se está creyendo sus mentiras? Pero insisto, no estoy hablando de los mitómanos, estoy hablando de gente normal, puede ser usted, puede ser yo, puede ser cualquiera de sus conocidos, puede ser su pareja, puede ser su nueva cita en estas aplicaciones, lo que sea. Y eso explica más, no solo patología, por ejemplo, algunas personas, no todas, pero algunas con trastorno limítrofe tienen esa cualidad o característica, no se llama la cualidad, personas con pseudología fantástica, mitomanía, y otros, y los psicópatas también, varias gente. Y gente también que no está dentro de ese rótulo. Pero es fundamental entender esto. ¿Por qué? Primero porque mentir, no me gusta decir esto, y a Kant le cargaría, a Manuel Kant, pero mentir sí paga. Las personas que consistentemente mienten y se muestran y venden a los otros una versión inflada de sí mismos, normalmente venden la pomada y logran su objetivo. Ahora, ¿por qué les quería hablar del índice Gini? El índice Gini es el que habla en el fondo, de brechas entre los más ricos y los más pobres. Y este índice Gini también afecta el tema de cómo tú te presentas a ti mismo. En las sociedades donde el índice Gini es más grande, es decir, hay más brecha entre los ricos y los pobres, la gente trata de armar una fachada, una apariencia más falsa que en las sociedades que son más igualitarias.
Es más fácil encontrar en Estados Unidos, en Sudamérica, por ejemplo, especialmente, donde hay mucha diferencia de ingresos, personas que aparentan más de lo que tienen. Y ese fenómeno también tiene que ver con esta variable. Pero el problema es que no es el que miente, el problema es que efectivamente en términos evolutivos parece que da alguna chance mejor de encontrar a alguien, una pareja por ejemplo, y tener éxito reproductivo. Entonces nos han dicho toda la vida que las personas más honestas son las que llegan al final mejor, en términos personales y en términos laborales. Y parece que según esto no es tan así. Según esto en realidad sería todo lo contrario. Porque hay alguien que miente y miente consistentemente y mejora sus posibilidades, aunque sea una ilusión. Y porque hay muchas personas que quieren escuchar mentiras, porque tienen una baja capacidad de reconocer, ser autoconsciente, por ejemplo, que te alaben cuando realmente te están vendiendo algo para conseguir algo de ti, o que tengan un nivel de autoengaño muy grande, que crean realmente lo que la persona les dice. ¿No han escuchado esa fábula clásica donde un hombre o una mujer piropea al otro de tal manera que la persona realmente cree todas esas cosas? Nos vamos a casar, amor mío. Acabamos de conocernos hace 2 días y somos el uno para el otro. Yo quiero todo para ti. Después la persona ni existía. Me pasó un cercano. Fue curiosísimo, por eso me llamó la atención de hacer este video, digamos. O gente que les inventa a otros que poco menos ya quieren llegar al altar y realmente son puras mentiras porque esa persona está casada, está comprometida, anda a saber tú, o desaparece. Entonces, mucha gente después se pregunta ¿por qué mintió tanto? Bueno, te mintió tanto en parte porque es instrumental, en parte porque funciona, en parte porque también tú no fuiste capaz de darte cuenta de que hasta cierto punto nada de eso tenía sentido. Y eso habla de los altos mecanismos de autoengaño de las personas. Por eso también funciona la estafa, porque las personas quieren creer. Exactamente, como dicen aquí el falso self de Winnicott. No, los honestos, disculpe, estimada Paulina, no quiero hacer un juicio de valor, pero usted tiene que entender de que ser honesto según esta definición podría ser que es bajo en autoconciencia o alto en autoengaño. Porque si usted ve señales que no cuadran en su observación, usted debería decir esto no es verdad, es ilógico. ¿Hasta qué punto nosotros queremos creer para ver? Porque el hecho de decir, yo creo todo, pero bueno, y la observación de la realidad. ¿Cuánto de lo que me dice tiene que ver con lo que hace? Y empiezan a ver contrapuntos, cosas que no cuadran, pero la gente no las quiere ver. Entonces cuando las personas normalmente me dicen de que han sido engañadas, realmente yo debería ser hasta qué punto usted quería ver una realidad distinta. ¿Hasta qué punto usted quería encantarse con esa realidad que le dijeron? Porque hay personas extremadamente inteligentes que primero se convencen a sí mismos de algo que es bastante estúpido a todas luces para el resto, y a partir de eso se enganchan. Y lo digo con tanta importancia particularmente en las relaciones de pareja porque veo cómo a través de las aplicaciones la gente se dice cosas que están fuera de lugar. Usted no puede amar a una persona que acaba de conocer. Usted tiene que generar un vínculo, usted puede desear. Usted puede sentirse infatuado o infatuada. Usted puede sentir deseo. Pero usted no puede estar experimentando una conexión inmensa con una persona que acaba de conocer en un carrete o a través de un pixel. Eso es falso. Bauman plantearía que eso es amor líquido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se empiezan a decir muchas cosas, inclusive algunas personas sin siquiera llegarse a conocer, y después desaparecen. Y todos quedan dañados. Se crean mecanismos más patológicos de funcionamiento frente a los otros, que tienen que ver un poco con esto que hablamos recién. Entonces, eso era más o menos lo que les quería plantear, porque bueno, vamos leyendo un poquito el marketing es mentira, bueno, en cierta manera una distorsión de la realidad. Espero que los publicistas no se me enojen, pero hay algo ahí de eso, de lo que planteó aquí el tema. Bueno, aquí hay hartas comentarios y que voy a partir aleatoriamente. Gloria Marcela, sí puede ser, he notado que si hay gente que en la medida que fui sincera se alejaron. ¿La mentira es un recurso adaptativo? Según esto, sí. ¿Hay que mentir o asumir el costo de ser honesto? Depende. Lo primero que yo les trato de ayudar o que consideren es que a la primera persona que se miente a uno mismo. Entonces, olvídense de ese concepto de está malo mentirle al resto. La mayoría de las mentiras las contamos nosotros para nosotros mismos como espectadores. Autoengaño, parece que estamos hablando aquí de autoengaño, sobre todo. Y también de baja capacidad de autoconciencia, es decir, poder observar mi vida
quizás ser medio existencialista si usted quiere. Entender realmente quién soy, dónde estoy, qué tan bueno soy, qué tan malo soy en algo. Tratar de observarme desde fuera, sin muchas máscaras. Y esa capacidad es muy baja porque la gente ni siquiera se detiene un segundo y deja botado el celular. Se pone a pensar, ¿quién soy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuántas decisiones he tomado por mi libre albedrío? ¿Cuántas he hecho para agradar a otros? ¿Cuántas cosas que me digo no son ciertas? ¿Estoy con la persona que amo o estoy con alguien sencillamente porque es adecuado para mí? Por ejemplo, ¿estoy estudiando lo que quiero o lo estoy haciendo porque el resto pide eso de mí? O porque genera plata, por darte un ejemplo. Tengo estas opiniones respecto a ser tolerante porque soy tolerante o porque es correcto ser tolerante. O ser de cierta ideología. Entonces la gente se miente mucho. No es tanto que le mientan al resto. Ahora, si yo me miento mucho, tengo buenas chances de mentir al otro. Especialmente si el otro es un poco autoconsciente y también tiene altos niveles de autoengaño. ¿Me sigue? Entonces es enfocar el problema desde el otro punto. No es tratar de evitar las mentiras de los otros, es tratar de monitorear las mentiras de uno, que se cuenta uno mismo, para aumentar la capacidad de conciencia individual más objetiva posible de quiénes somos. La mentira es mentira cuando afecta negativamente en el otro. Javier dice, en este mundo casi nadie le gusta la verdad, por esos motivos se premia tanto la mentira y la mitomanía. El cerebro, dice Rodrigo Crespo, se cree el cuento falso y opera desde esa base. Exactamente, justo lo que plantea Rodrigo. Lo voy a repetir. El cerebro, Rodrigo Crespo 79. El cerebro se cree el cuento falso y opera desde esa base. Eso es lo que estoy planteando a grandes rasgos. Taratatán. Uy, ahí me moví algo y me perdí, ¿ya? Así que voy a seguir avanzando. Como uno se engaña a sí mismo hablando de personas normales, acabamos de comentarlo, partamos al principio del video. Como dice el dicho, acá habla Andrés Yáñez ZS, la mitad de lo que dicen es mentira y el resto es falso. Para morir nacemos, creemos una ilusión tan grande que ni siquiera nosotros seremos capaces de creer y el que sabe... ahí es más largo. Yo no sé si será patología o personas que se ríen del resto. Pata Núñez de Real. Un ex mintió donde estudió, yo quedé plop, ahí me di cuenta de que quería aparentar cosas. Triste. Ed Calderón, véndele a la mente. Camuflaje, masaje tailandés. Tiene que ver con el camuflaje. El resto de los animales también tienen tácticas de engaño. No sabemos si de autoengaño. Hay algunos animalitos que parece que tienen autoconciencia, unos monitos que le ponen un puntito acá y se dan cuenta. En fin, los pajaritos también y los delfines. En sostener las mentiras empiezan los problemas. En sostener las mentiras empiezan los problemas. JPBRC12. Lentejón, también he notado que hay una tendencia a evitar estrés de ver tus errores. Un camuflaje interno. Suelen decirte que sus defectos son ser muy detallistas, pero nadie va a definir en sí mismo como un defectuoso realmente. Una persona que es colega, no haré más detalle, tiene algún grado de publicidad y claro, me contó una historia tan aberrante que desde ahí no quiero hablar con él. Aberrante, de cómo fue capaz de utilizar una información para quedar como una buena persona y después de un rato él se creía una buena persona. Hizo algo bastante feo. Entonces cuando escucho eso de personas que supuestamente han leído, se han trabajado a sí mismos en algún nivel, o por lo menos han tratado de tener un espacio para hacerlo personalmente, te das cuenta que realmente la cosa es muy difícil. La gente de verdad, y cuando tú enfrentas lo que tú hiciste inconsistente, es como que apareciera un bot. Se lo quiero mostrar así. Básicamente muchas personas no son humanos, son como unos bots. En el fondo, el que tiene, lo vamos a ver de nuevo, baja autoconciencia, autoengaño, básicamente un bot. Entonces el bot, usted no le puede cuestionar algo porque el bot sencillamente va a resetear y a empezar de nuevo. Es como que no tiene ni siquiera memoria. Es Orwell, pero dentro de la cabeza de una persona. El Ministerio de la Verdad. Entonces, quiero que lo visualicen así. Esto es muy técnico. Imagínense ustedes que nosotros queremos dejar de ser un bot. Yo quiero dejar de ser un bot. Y yo quiero que todos nosotros dejemos de ser un bot. Pero para dejar de ser un bot, tenemos que tratar de dejar atrás eso que normalmente uno repite, que alguien dijo, que se espera de mí, etc. Y también al mismo tiempo tener una observación directa respecto a no inflarnos nosotros mismos.
y tratar de decir lo que es, no lo que aparenta ser. Pero en general vamos a lidiar con personas que 3/4 partes de su vida son más que un individuo, son básicamente un bot. Es como una máquina programada. Y eso arrastra a las personas, a los seres humanos, terriblemente. Vivir con gente así, por ejemplo. Da mucho sentido, sobre todo con el boom de las redes sociales y cómo las personas se presentan. La pelatu a domicilio. Vivimos en una sociedad de mentira de apariencia. El neuromarketing juega con eso, exactamente. O dicen que otro libro de colección. Gracias. Saludos desde Santiago, aquí salón desde Mendoza. El resultado de la influencia deficitaria. Ahí habló Andrés. Y lo honesto nos creemos todos ya. Uy, voy bien atrasado. Ver para creer, luego definimos ver. Creer para ver en realidad, según esto. Y 4771C3. Disonancia cognitiva. Bueno, hablamos la otra vez de eso. Totalmente. Sí, la ingenuidad es una sombra también. ¿Qué relación tiene con la autognosis, considerando la esencia del ser no debería tener mentiras como instrumento ni objetivo? Interesante el tema. No te puedo responder eso, sí te lo puedo responder clínicamente, ¿ya? Pero hay algo ahí de la anosognosia. Hay personas que biológicamente por un derrame cerebral, por ejemplo un ACV, tienen una inconsciencia de la enfermedad y se cuentan a sí mismos que están sanos después de una hemiplegia. Esto ha sido muy descrito, ¿ya? De hecho, creo que Babinski fue el primero que lo describió. Y en un libro, Ramachandra lo explica muy bien. En un libro que se llama Fantasmas del Cerebro. ¿Ya? Entonces, la anosognosia es la inconsciencia de enfermedad. Diríamos que este mecanismo un poco eso, también, a nivel neurológico, pero no lo entendemos bien. ¿Qué nos puede ayudar? Un poco lo que nos habla Antonio Santana de la autognosis. La observación de nosotros mismos. La observación fenomenológica de la realidad. La observación en segunda persona, como plantea quizás, creo recordar, de Varela. La observación un poco desde la práctica budista, que trata de observar sin tener una apropiación moral respecto al observado. Eso nos podría ayudar, como una técnica. La fenomenología nos ayuda a observar sin juzgar. En la medida que las personas muestran aspectos deseables socialmente, un hombre tiene problemas familiares y aceptado, una mujer menos aceptada. Bueno, hay diferencias de género. Parece ser de que esta táctica era... No lo tomen a mal, esto no es un juicio de valor, estoy sencillamente repitiendo lo que dice ese estudio, ¿ya? Parece ser de que tenía más ajuste, esto dicho, en relación con el género femenino. Parece ser que sí. Pero estaban ambos presentes, pero parece que era más fuerte. Entonces, el tema de la aceptación que plantea Gloria puede ser todo el tiempo idealizar, dice Libus 383. Todo el tiempo representamos construcciones, lo que percibimos resulta beneficioso en la interacción con un contexto terminado. Lo veremos en una naturaleza de procesos de apareamiento. Los políticos mienten. Los humanos terminamos replicándonos como en otros contextos. Ingenuidad, bloqueo de realidad, mundo irreal. Los seres humanos quieren un mundo ideal. Por eso funciona el engaño, las mentiras. Vic Parragués. Voy a partir del final porque de verdad hay muchos comentarios. Muchas gracias. Mira, aquí me encantó este comentario. El NPC, Non-Playable Character. Jugadores programados para no jugar. Eso pasa finalmente. Por eso creo que nosotros tenemos que ver esto desde el tema de esto, independientemente que usted esté de acuerdo o en contra, y en todos los temas sociales que vamos a ir viendo. En la escasez de alimentos que vamos a ver ahora, sí, vamos a tener, porque tengamos una pequeña guerrita más grande de la que hemos tenido a nivel mundial. Varias cosas. Tratados, lo que usted quiera. Pero es el tema de hasta qué punto hay muchas personas que parecen personajes no jugadores. Son como bots. Pero particularmente porque no son capaces de hacer un análisis objetivo de su realidad. Y en ese sentido, el autoengaño es muy adaptativo. Se mimetizan con el resto, disminuyen su nivel de disonancia cognitiva. Es muy bacán en cierto modo. La gente puede transformarse finalmente en una extensión de la Matrix, si lo quiere. Y en las relaciones de pareja también decirte lo que quieres escuchar, pero que realmente nunca va a pasar. Y lo dice una conciencia no solamente para la familia mental, sino porque no sabe la vida. Eso es lo que no es que solamente para decir una gracia, de psicopatía, sino que a cierto punto
quizás en el cerebro mío y en el tuyo también. Entonces, ¿cómo abordamos esto en una sociedad que está cada vez más intoxicada en estas retroalimentaciones medias tóxicas? El estar siempre vigilante, como dice Buda, Vanessa Van Helsing. Los narcisistas son muy mentirosos. En este minuto, en todo caso, según la doctora Twinch, ¿quién no sería narcisista? ¿Lo has pensado? Entiendo tu comentario y le encuentro todo el sentido del mundo, pero ¿cuántos calificarían como no narcisistas? Llega un punto en que la sociedad está en epidemia del narcisismo que muchas veces no sé si tiene una utilidad clínica. Ahí el Kember y varias gente que se dedica a esto, no sé hasta qué punto sirve como elemento discriminativo en una sociedad que valora tanto los seguidores, la cantidad de likes, etc. Entonces, me cuesta. Veamos. Desde pequeños nuestros padres nos mienten por miedo. Bueno, lo que dice Calderón también es cierto. ¿Hasta qué punto venimos programados también por lo que nuestros papás nos dicen que es mejor decir mentiras que decir verdad? Hay mucha gente que vive esas realidades. No es fácil ser un real ser humano. Es un trabajo a cada momento mantenerse consciente. Hay que trabajar en ello, en uno. En ser consecuente, Karen Fer. Exactamente. Sí, como dice Andrés, tiene que ver con la ética de cada quien también, mucho, pero también tiene que ver con algo que las personas a veces lo dicen de manera tan creíble que da la impresión de que más que mecanismos de engaño están primero utilizando mecanismos de autoengaño. Son preconscientes, si se quiere, muchas veces. No puedo estar seguro, pero da la impresión. Es como la tortura del gran hermano a Winston Smith. Exactamente, eso es lo que dice Lube Importaciones. Yo les sugiero a todos que vean 1984 o lean el libro. Eso creo que nos esclarece mucho de estos conceptos a nivel social, no tanto a nivel como lo que hablamos a las relaciones de pareja, o como dice aquí Yanni Izaguirre. Yo hice una investigación en Tinder y es verdad que desde ya ponerse un filtro es mentir, describir una descripción disfrazada o falsa de realidad. Eso es lo que me preocupa. Lo hemos transformado en un deporte. Lo hemos transformado en un deporte que es sin necesidad de hacer esfuerzo consciente. Y lo hace el 99% de la humanidad quizá. Entonces, eso nos habla de que tenemos un peligro grave de perder contacto con la realidad por el nivel de mentiras que nos estamos contando. Ese es el problema. Ejemplo, con eso quiero ir cerrando. Dice, se escucha mal. Siempre se va a escuchar mal, no se preocupen. El audio, Sergio. Bueno, ustedes saben que se va a escuchar mal esto porque tengo pinchada esta cuestión, así que esa es mi interpretación de autoengaño quizás. Pero estoy cabreado eso, pero no puedo hacer nada al respecto. Así que si no le gusta, váyase. Pero no puedo hacer nada al respecto. Quiero hacerlo, lo ocupo en mi tiempo libre. Continúo. Me es curioso también que muchas personas se aburren consigo mismos. Es tan profundo el vacío de sus vidas. Lentejón. Dijiste Matrix y todo comenzó a entrecortarse. Bueno, sí, por ahí está. Si así va a ser, pues. Si en el fondo esto tiene que ver con eso. Perdón, no quiero alejar a nadie ni nada, pero sí, se pegó, ahora me di cuenta. ¿Ya? Ay. Paul Ekman, ¿cómo detectar mentiras? Interesante. Vemos lo que queremos ver. Bueno, quiero ir cerrando aquí. Pero lo que les quería en el fondo transmitir es eso. No tiene que ver solo... no tiene esto que ver solo con el tema de la sociedad, aunque claro, creo que es lo más importante. Tiene que ver con el tema de hasta qué punto vivimos en un sistema donde las personas se acostumbraron a funcionar así y es tan adaptativo que no lo cuestionan y no cuestionan cuando alguien lo hace. Entonces cada vez veo casos más graves de personas que tienen patología que están relacionadas con la poca sensatez o poco juicio de realidad en este sentido y son personas que en otros sentidos son totalmente adaptadas. Entonces ya no puedo encerrar a todos dentro de un rotulito y dentro de una cajita. No, usted tiene esta patología dentro del DSM-5.
no, ya se está empezando a hacer inútil esa herramienta. Entonces nos habla de que las personas realmente están mintiendo de una manera muy descarada para relacionarse con las otras. Pero inicialmente ni siquiera les da arcada a sus propias mentiras. Y eso es lo que me preocupa. Y debería preocuparnos a todos. Porque esto afecta a relaciones de pareja, relaciones entre padres e hijos, a todo nivel. Relaciones de trabajo. Y en países como los nuestros, Sudamérica, da esta necesidad aparental por las diferencias sociales que tenemos, más fuerte todavía. La honestidad no es una cosa que se aplaude, como han dicho muchos comentarios. Entonces, muchas veces ustedes van a ver que para evitar un conflicto, un jefe suyo, un familiar suyo, una pareja suyo, se va, evita, se calla, o si estas cuestiones de redes sociales lo bloquea nomás, ni siquiera enfrenta el problema. En fin, entonces creo que muchas de las cosas tienen que ver con estos mecanismos que se han vuelto excesivos, que siempre han estado ahí, pero ahora están con más fuerza. Entonces, exactamente, como dice Calderón, por eso creo que esto está generando cada vez más división, al punto que nosotros lo vemos solamente como en observaciones más ajenas, como la de Bauman, que dice, no, el amor líquido, la gente en el fondo se transaccioniza como si fueran bienes. Pero creo que hay algo más profundo que tiene que ver con estos fenómenos evolutivos, biológicos. Por eso la gente está comportándose así. Ahora, en las sociedades enfermas, muy enfermas, no sé, no los quiero atacar, pero imagínense quizás la sociedad norcoreana, si quisiera imaginar alguna que podemos denostar, quizás una sociedad fantástica, no tengo idea, no estaba ahí, pero en las sociedades muy enfermas, el quiebre con la realidad es lo saludable. Entonces, en sociedades totalitarias donde no hay flexibilidad de pensamiento, donde no hay posibilidad de disensión, la realidad es el discurso político. Esa es la realidad. Y lo que se observa en los hechos es considerado sedición, traición. ¿Por qué creen ustedes que en todos los movimientos políticos los primeros que son eliminados son los artistas, son los intelectuales, son las personas que tratan de hacer una observación de la realidad, muchas veces crítica? Por lo mismo, son un problema. Y para todos los colores, todos los regímenes totalitarios es lo mismo, desde los de más de izquierda a los más de derecha. No hay ninguna diferencia en ellos. En eso funcionan con el mismo manual, exactamente el mismo. Vea toda la historia y este proceso se repite consistentemente. Entonces las sociedades totalitarias tienen ese problema. Los individuos, para ser adaptados, tienen que quebrar con la realidad. Y no hay disensión. Y creo que nos estamos acercando a eso. Hay leyes ahora en contra de la libertad de expresión en YouTube, hay leyes en contra de la libertad de expresión acá. Por ejemplo, yo nunca he monetizado estos videos, pero hace un rato atrás, creo que esta semana, me avisaron de que mis videos no podían ser monetizables, cosa que no me interesa, nunca me ha interesado. Pero como que tiene el sistema una manera de hacer shadow banning y cosas así para castigarte. Tú no puedes hablar de ciertos temas. Hasta este punto era una muy buena intención el tema de las funas, de atacar a personas que hacían cosas que estaban detestables y que quizás los sistemas de justicia no abordaban. Pero hasta qué punto ahora todas las personas dicen, mejor no voy a decir algo que creo o que pienso, libertad de expresión, con tal de que no me funen. Entonces vamos a llegar a un punto donde, claro, va a tener sus individuos cada vez más metidos en una neurosis, donde tengan que decir cosas que es parte de un eslogan, el que usted quiera, pero un eslogan cuadradito, cerradito y totalmente diferenciado con la realidad. Y esas personas van a ser el ciudadano ideal. Y el ciudadano ideal, claro, no solamente le está mintiendo al sistema y a sí mismo, sino que está mintiendo a todo a su alrededor. Entonces es muy lógico que esa persona no solo sea inauténtica, sino que también sea capaz de no darse cuenta que está siendo inauténtica y tratar de no convencer de esa inautenticidad al resto, sino de básicamente casi como ser actor en una eterna película en la que él cree que tiene un público al cual está realmente hablando, sabiendo que detrás del telón no hay nada de eso, no hay nada de ese personaje que está construyendo. Y ese es nuestro individuo actual. En todo Occidente, hace décadas. Pero ahora sencillamente esto, con el tema de la tecnología, que surgió de una manera tan violenta, todos tenemos un computador en nuestro bolsillo. Ayer un querido amigo me hablaba de eso y lo fascinante que era que Steve Jobs en el año 87-88 ya lo pensó, algo que era impensable en esa época, en la cual muchos de nosotros ya estábamos vivos,
o sea, ha sido en un periodo de vida humano, cómo ha cambiado y cómo se transformó en una herramienta, en este caso, más potente para el control social, más potente que en ninguna otra época. Entonces, ese es el tema. Mentir como una forma de hacer llevadera la vida. Yo me voy a quedar en eso, en lo que dice Nativo y Rústico. Lo que tú dices, tal cual, que elocuente. Mentir como una forma de hacer llevadera la vida. Eso es básicamente. Y otra, Luffy Importaciones, siempre te agradezco tu apoyo. ¿Qué opinas sobre la ley que quieren implementar desde el gobierno sobre las fake news? Un poco este tema venía para darle una repasada a eso. Qué bueno que me acuerdas. ¿Hasta qué punto tenemos un Ministerio de la Verdad? Porque ustedes saben que la empresa que contrata a Google para identificar las fake news tiene un contrato indirecto con la Open Society. La Open Society, la cual es financiada por Rockefeller y por George Soros. Sí, indirectamente. Pero Open Society, sobre todo George Soros. Entonces, ¿hasta qué punto las fake news son fake news? ¿Por qué? ¿Son fake news porque las dice alguien? Porque las dice alguien y no está de acuerdo con los ideales de esa empresa, de la gerenta general de YouTube, del CEO de Google. Entonces, no sé si ven de que en este minuto las intenciones de los gobiernos del mundo, desde Macron, Trudeau, Boric acá, Fernández, el que usted quiera, que usted se le dé la gana. Lamentablemente, bueno, Putin por el otro lado, y bueno, que también es del Foro Económico Mundial, pero son detalles eso. Parecen que son muy enemigos, pero no sé qué tanto enemigos son en el fondo, no lo sé. ¿Hasta qué punto vamos a llegar a una sociedad globalizada totalitaria? Mira lo que está pasando en China también. La gente está cabreada de esto, nosotros también, pero no hacemos mucho al respecto. Y no hacemos ni siquiera algo al respecto de nuestras vidas, porque nadie le pide a usted y a mí que salgamos a protestar por esto. Por evitar esta ley maldita que dice de que ciertas noticias son falsas y que van a ser castigadas. Eso es el Ministerio de la Verdad. Tú tienes que pensar como yo quiero que tú pienses. Y eso está al mismo tiempo pasando en muchos países. No es casualidad que se está dando en Chile. Chile es una islita mínima, una provincia de regiones más grandes de los Juegos del Hambre. Nada más. Ni siquiera tenemos control de esta cuestión, ni los más importantes dentro de nuestros respectivos gobiernos locales. Bueno, habiendo dicho esto, que obviamente una interpretación, cada uno tiene la suya, entonces, ¿qué podemos hacer? Por lo menos tratar de empezar a disminuir estos mecanismos tan fantásticos, pero que a largo plazo nos impiden ejercer el libre albedrío. Prácticamente todos estos videos tienen que ver con fortalecer el libre albedrío, la capacidad de decisión individual. Usted no puede cambiar el sistema, pero usted sí puede cambiarse a sí mismo, su universo personal. Nadie lo puede obligar. ¿Qué decisión está tomando usted en base a su autoconciencia? No en base a lo que el resto espera de usted. ¿Qué cosas dice usted con honestidad y originalidad? No en relación con lo que el resto le pide o lo que cree que al resto le puede caer bien. ¿Cuántas veces inclusive usted es capaz de aceptar la disidencia o la molestia respecto a lo que usted dice, ojalá respetuosamente, con tal de no contarse mentiras a sí mismo ni contarle mentiras al otro? Eso sí se puede hacer. Y si construimos una sociedad un poquito más igualitaria, donde sea menos necesario para las personas estar obsesionadas con el aparentar, más frontal, donde las personas digan lo que realmente les molesta del otro, sin que eso sea necesariamente una gresca, una pelea o que termine en algo agresivo, sino en algo civilizado. Si logramos eso, creo que también vamos a tener más criterio para poder parar las cosas que están relacionadas con la pérdida de nuestras libertades. Pero si no hacemos eso en nuestras vidas, ¿cómo vamos a encender nuestra lucecita en la cabeza para darnos cuenta de que tenemos que ponernos de manera espontánea? Entonces, claro, nuestros políticos son reflejo de nosotros mismos nomás, no son reflejo de otra cosa. Son la medianía de nosotros mismos, de las chilenas y chilenos que están en este país y todos los que han llegado. Nada más. Entonces, cuando reclamamos también tanto de eso, no olvidemos de que son promedios de la sociedad. Y por ende, hasta cierto punto, nosotros podemos estar en algún lugar de esa curva normal. La rebeldía es individual, como dice, para morir nacemos. Lo políticamente correcto.
¿Y en qué medida esa honestidad va a traer beneficio objetivo a la realidad? Pregunta a quién, no, si no le va a traer ningún beneficio a usted, lentejón. De hecho, si usted es honesto, probablemente le va a ir peor. Todo el tema que hablamos para decir eso. O sea, si usted le dice a su nueva pareja de Tinder, mire, sabe que realmente la encuentro así, 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 o sabe que no tengo yo ni un peso, no tengo dónde caerme muerto, etcétera, en vez de generar una especie de autopromoción, ¿no le ha pasado? Y con esto voy a terminar, porque me he extendido mucho. Cuando conoce a alguien y le cuenta cuántos títulos y diplomados tiene, básicamente a mí me pasa, de repente estaba en los maquillajes, estos programas, y dicen, yo soy tanto, hago tanto, digo tal cosa, yo como... Preguntaría mejor si te gusta el café o no. Me interesa conocerte a ti, no me interesa conocer tu background, tu currículum vitae, esto no es LinkedIn. Pero la gente está todo el rato haciendo esa cuestión. Es enfermante, cabrean, de verdad cabrean la gente con eso. Y prácticamente no son capaces de escuchar al otro porque están tan obsesionados de generar una postura y crear una autopromoción que no tienen tiempo para escuchar lo que la persona les dice, ni tienen tiempo para vivir el ahora, no les alcanza porque es demasiada pega. Entonces, ¿qué medida, qué beneficio trae? No trae un beneficio para integrarse a esta sociedad, de hecho le va a traer problemas. Pero, habiendo dicho eso, le va a traer algo a favor. Usted va a poder tomar decisiones sabiendo que las toma, primero. Y segundo, usted va a poder enfocarse en los problemas que realmente necesita solucionar en su vida. Y algunos que no puede solucionar, como por ejemplo, deberíamos estar preocupados de que nos estamos envejeciendo y muriendo. Y creo como que el 1% de estas 200 personas que están acá está preocupado de que va camino a estirar la pata. Y no preocuparse de tantas cosas superfluas que van a durar meses. ¿Cuántos de ustedes están pensando en este minuto en la muerte? Nadie, porque eso no es adaptativo. ¿Me entienden? Si el autoengaño viene desde ahí. O hace un poco tiempo atrás conversaba con alguien y me da toda una teoría del más allá. Está fantástico, pero ha estado ahí. ¿Puede asegurarlo? ¿Hasta qué punto nos tratamos de evitar esta angustia existencial todo el día? Hasta que perdemos noción de lo que realmente importa, como especie y como individuo. Dado que el tiempo es corto, como en este video. Entonces, a eso iba, a ese tipo de beneficios, sí o sí vamos a exponernos a malestares, pero ser congruente lo que somos en la manera. Sobre todo, lo digo lentejón, más que la congruencia y la moral kantiana, es porque te va a ayudar a enfocarte mucho mejor en lo que realmente importa. Y si no, se te va a acabar el reloj de tiempo de esta bomba interna que se llama destrucción corporal por vejez o por daño físico de distintas órdenes, y una vez que explota esa cuestión se te acabó el tiempo y no puede existir porque pasaste a la nada. Probablemente, o algunos piensan al más allá, no sé. Entonces, el problema es que nos entretenemos en cosas inútiles. ¿Por qué? Porque no estamos pendientes de las cosas realmente inevitables, o las que son, pero transversales a toda la humanidad. Y a nosotros mismos probablemente también. Entonces, eso nos ayuda a orientarnos, a vivir una vida con más significado personal, una vida más original. Y también a no juntarse con gente que sea una pelotuda o un pelotudo que simplemente hable como una maqueta. Quiere estar lleno. Por lo menos no contribuyamos a eso. Busquemos gente original. Tratemos de beneficiar la originalidad en el otro. Porque eso, yo aprendo de tu originalidad, yo aprendo de tu comentario. Yo aprendo de lo distinto a mí, no aprendo de lo igual a mí. O lo que es similar a todo el resto. No aprendo nada. Es como si conociera, en realidad en vez de 100 personas, conozco como 10 personas, que son los 10 tipos de personajes no jugadores. Y eso empobrece mi aprendizaje de esta experiencia llamada realidad en convivencia con otros seres humanos. Entonces, perdemos eso. Entonces, bueno. Es normal pensar tanto en la muerte, ojalá no todo el día, pero claro, eso nos puede pasar. Entonces creo que independiente que podría ser un diagnóstico depresivo, lo que usted quiera, no es menos cierto de que es el principal mecanismo de autoengaño es tratar de negar la posibilidad de muerte de uno, para poder lidiar y no quedar paralizado. Ernest Becker planteaba esto, la teoría del manejo del terror, el terror a morir. Entonces algunas personas quieren hacer empresa, otros quieren ser muy famosos, otros quieren dejar muchos hijos, pero es para manejar, otros piensan en el más allá, en un otro mundo donde ellos existirán una vez que venga la inevitable muerte. Y claro, pero Ernest Becker te podría explicar de eso. Las fake news se sostienen porque las sostienen varios también, exactamente.
Entonces, bueno, les agradezco mucho y nada, pues tratemos de predicar con el ejemplo, seamos originales. Ser originales, como dice acá. Primero se debe ser honesto con uno, empezar a mirarse en el espejo y aceptar a ese que estás mirando. De ahí recién puede enfrentar al otro, pero si eres honesto hablará el corazón. Es difícil aceptar al que está en el espejo, a mí me cuesta montones. Pero, de hecho yo agradezco que, y esto es como un paréntesis más personal, sé que no, yo agradezco que ustedes valoren mi honestidad, porque creo que quizás casi una enfermedad en este día. Y pasa que como que la gente lee cuando alguien está siendo transparente. Se percibe, aunque sea más bonito decir otra cosa. Todos tenemos como un olorcito de saber cuando hay algo real. Y creo que por eso mismo invitarlos a que ustedes sean originales y honestos, independiente de las consecuencias. Y eso también implica ser un poco más pendejos, más niños, más, no sé si irreverentes, pero más infantiles también. Porque tiene que estar conectado con lo que realmente siente y no tanto con lo que el otro espera escuchar. Y también ver si la persona está dispuesta a esa invitación y entra en esa invitación. La mayoría de la gente arranca. Bueno, esa gente es un personaje no jugador, es un bot. Y les sugiero ahí que tomen las distancias necesarias. Ya, así que cuídense mucho, trabajemos nosotros mismos. Van a venir cosas muy difíciles de aquí en adelante. Está el momento de escasez, va a haber escasez. No sé cómo vamos a lidiar con eso cada uno de nosotros, pero por lo mismo tratemos de trabajar un poquito en nosotros. El tiempo, aprovechémoslo bien. Independiente que sigamos haciendo nuestra vida cotidiana, pero aprovechémoslo. Porque el tiempo que viene es un tiempo muy difícil para la humanidad, muy difícil. Entonces creo que tenemos que tomar conciencia ya de que eso se viene y por eso tenemos que apurar nuestra pega de tratar de empezar a desarrollarnos más como individuos. Porque si no, la cosa va a ser muy caótica y si las cosas se ponen difíciles, la sociedad puede entrar en otra dinámica y ojalá que no seamos parte de esa dinámica zombie que puede pasar tarde o temprano por varios factores. Entonces eso también puede ser un factor protector para nosotros. Ahí nos podemos ayudar con la doctora Arendt, Hannah Arendt, que bueno, que nos podría enseñar mucho al respecto. Véanla también. Cuídense mucho, que tengan una excelente semana y bueno, aquí estamos. Cuéntenme si quieren algún tema de psicología, psiquiatría, porque creo que eso también podría ser relevante, podría servir de alguna forma a ustedes y bueno, ahí me van mandando comentarios o cosas, lo que ustedes quieran. Chao, chao. Quizás es mejor quedarse callado a lo justo y necesario también, eso es cierto.